quería echar un vistazo a dos ejemplos más de agregar fracciones de signos. Lo primero que debemos notar sobre este ejemplo es que los denominadores no son iguales, y luego sabemos si queremos agregar fracciones, tenemos que obtener un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador. Entonces, si puedes mirar el denominador de 8 y 12 y darte cuenta que la pantalla LCD sería 24, eso es genial. Luego multiplicaríamos esta fracción por 3 sobre 3, y multiplicaríamos esta fracción por 2 sobre 2. Pero también quiero mostrar cómo puede determinar el mínimo común denominador, utilizando la factorización prima de los denominadores. Así que reescribamos estas fracciones, reescribiendo los denominadores originales en forma de factores primos. Y también vamos a mover estos signos negativos al numerador. Entonces, para esta primera fracción, vamos a escribir 3 negativo, en toda la factorización prima de 8, que sería 2 veces 2 veces 2 más. Escriba la segunda fracción como negativo 5 todos. Sobre la factorización prima de 12. El pozo 12 es 4 por 3, 4 es 2 veces 2, entonces esto sería 2 veces 2 veces 3. Entonces, de nuevo, si no podemos determinar el mínimo común denominador es 24 por inspección, solo tenemos que darnos cuenta de que para tener un denominador común, los factores primos en los denominadores deben ser los mismos. Observe cómo a esta fracción le falta un factor de 3 que tiene la otra fracción, por lo que tendríamos que multiplicar esta fracción por 3 sobre 3. Y observe cómo a la segunda fracción le falta un factor de 2 que tiene este denominador. Entonces, para que estos denominadores sean iguales, tenemos que multiplicar esta fracción por otro factor de 2, arriba y abajo. Observe cómo ahora, estas fracciones contienen los mismos factores primos y, por lo tanto, tenemos el mínimo común denominador, que en ambos casos es 24. Sigamos adelante y reescribamos esto una vez más. Esto va a ser negativo 9 en todo 24, además será negativo 10 en todo 24. Por lo tanto, los denominadores ahora se mantendrán igual y agregamos los numeradores. Entonces 9 negativo más 10 negativo es igual a 19 negativo, entonces esta es nuestra suma. Pero de nuevo, normalmente en la mayoría de los libros de texto verás el signo negativo delante de la fracción. Así que sigamos adelante y escribamos esto como negativo 19, 24. Estas dos fracciones son equivalentes, pero esta forma es más común. Vayamos a ver un segundo ejemplo. Una vez más, lo primero que debemos notar es que tenemos que obtener un denominador común y nuevamente, si puede mirar 28, y darse cuenta de que el mínimo común denominador sería 40-. Podríamos multiplicar rápidamente esta primera fracción por 2 sobre 2, y multiplicar la segunda fracción por 5 sobre 5. Pero nuevamente, quiero mostrar que si no puede determinar el mínimo común denominador mediante inspección, ¿cómo puede usar la factorización prima de los denominadores para ayudar? Así que sigamos adelante y reescribamos esto, con los denominadores en forma de factores primos. Y también moveremos el negativo aquí arriba en el numerador. Entonces tendremos 3 negativos. Una factorización prima de 20 sería 4 veces 5, y 4 es 2 veces 2, por lo que tendremos 2 veces 2 veces 5 más 1 sobre la factorización prima de 8. Que sería 2 veces 2 veces 2. Entonces, si los factores primos de los denominadores son los mismos, tendremos un denominador común. Así que ahora observe para que estos factores primos sean los mismos. Este denominador necesitará otro factor de 2, por lo que dividiremos la parte superior e inferior por 2, y notaremos como la segunda fracción no tiene el factor primo de 5. Entonces multiplique la segunda fracción por 5 sobre 5. Ahora, si reescribimos esto, tendremos 6 negativos por todas partes, 2 veces 5 veces 2, que sería 40. Además, esto sería 5, de nuevo, todos mayores de 40. Entonces, ahora nuestro denominador es el mismo, podemos seguir y agregar nuestras fracciones. El denominador permanece igual y luego combinamos los numeradores. Entonces negativo 6 más 5 es igual a negativo 1. Luego, nuevamente, seguiremos adelante y escribiremos esto, de modo que el signo negativo esté al frente de la fracción. Y aquí está nuestra suma. Por lo tanto, esta técnica de factorización principal para determinar la pantalla LCD no es necesaria si puede identificar la pantalla LCD mediante inspección, observando los denominadores originales. Pero si no puede, creo que es útil determinar el mínimo común denominador. Espero que esto haya sido útil. C0587222FC5A1